Bueno, amigos, aquí seguimos, de verdad que no tenemos desperdicio el profesor Alberto Castellano, especialista, o sea, profesor de economía y además especialista en estos temas, de la cual, vuelvo y repito, estoy aquí como ustedes, ¿no? Haciendo las preguntas estilo pizarrón, porque estamos sumergidos en una dinámica que nos tiene además deprimidos, porque no entendemos cómo, estando el barril en petróleo en 80, 90, 100, no sabemos en cuánto. Es cuando el promedio, 101 y tanto. Sí. 101 y tanto. Entonces, sí, cuando tenemos una economía totalmente devaluada, un bolívar que lo han devaluado, bueno, y una devaluación que es sostenida, porque abren el SICAD, hacen una devaluación del 6.50, abren el SICAD, se sigue devaluando, y tenemos un mercado que no nos dejan hablar, pero es un mercado real, porque ahí es donde tenemos que ir los venezolanos a comprar la divisa que necesitamos para lo que sea. Pues yo no voy a hablar solamente del tema estudiantil, económico, viajero, no, dígame, para lo que sea, una medicina que yo tengo que traer porque sencillamente no se encuentra en el país. Lo cierto es que quería preguntarle de primera entrada, ¿qué significa, o cómo tú ves el tema del SICAD frente a una realidad del tema monetario? Porque nuestra moneda no está valiendo pues prácticamente nada. Es bueno, nos podrá llevar a la sincerización que el gobierno no quiere hacer. ¿Cómo ves tú esto? Aquí hay varias cosas, ¿no? Importante, creo que hay que hacer historia. Recuerden que al principio de este año hubo una devaluación del dólar oficial de 46.5%, pero hay una medida que también inclusive se hizo en ese momento y no fue muy discutida, que fue la eliminación del CISME. ¿Qué era el CISME? Recuerden que el CISME era un mercado donde tú podías conseguir un dólar un poco mayor al 4.30, que era el dólar oficial en aquel momento. En realidad iba en promedio de 5.30 y 5.66, que era más o menos lo que oscilaba el CISME. Y era un mercado que era de bonos, ¿no? O sea, no se transaba efectivo, sino que tú comprabas un bono en bolívares, lo ofertabas contra alguien que tenía un bono en dólares, se hacía pues el intercambio y surgía un dólar implícito, ¿no? ¿Qué pasa? Eliminarse el CISME, que tenía un porcentaje aproximadamente entre 5 o 10% de la economía, o sea, suministraba dólares para la economía aproximadamente en ese porcentaje, se dejó obviamente esos 5 o 10% sin posibilidades de obtención de dólares. Entonces había una escasez de dólares. Y entonces se disparó la realidad del dólar que no nos dejan hablar. Vamos a poner el sonido del ministro y para que ustedes vean que es increíble, no nos dejan hablar de eso, ellos reconocen que existe, entonces todo el tiempo es como pañitos calientes, las cosas son como son, los puntos sobre las IE. Oigamos al ministro qué fue lo que dijo a propósito de iniciar hoy el SICAD, que para uno es una nueva devaluación de la moneda. Bueno, mira, le vamos a asignar a la mayor cantidad de gente posible, vamos precisamente hoy a concluir esto, y el que no quedó, vaya a la segunda, de persona natural o el sector que se vaya definiendo. Y los sistemas que no sean, estos dos son muy especulativos, no se deben especular. Si alguien tiene una necesidad de dólares, espera un poco, porque nosotros con el torrente que está entrando le vamos a dinamizar muchísimo más a la economía los dólares correspondientes. Espera un poco. Sí. Te pregunto, ¿no? Y para que tú nos respondas, ¿alivia de verdad el SICAD el tema monetario que tenemos frente a un país que lo hicieron prácticamente depender de todos los productos del mundo? Porque aquí desmontaron la producción interna por la intervención, por todo lo que ha pasado. Y dependemos ahora hasta para hacernos un cigarrillo afuera prácticamente. ¿Va a aliviar? ¿Tú ves realmente posible esto que un ministro diga, bueno, no vayan para el otro dólar que sabemos que existe, esperen que se va y yo tengo una necesidad real porque tengo que acudir a reponer mi inventario, o el tema de la medicina, o el tema de salud, que todos los implementos son traídos de afuera, vuelvo y repito, porque aquí nada se está haciendo? ¿Cómo lo ve usted, doctor? Sí, bueno, también hay que hacer un poco de historia. Recuerden que esta es la segunda subasta del SICAD, ¿no? Ya el SICAD se había implementado, pero como tenía imposibilidad, pues las personas naturales no podían participar, las pequeñas y medianas empresas no podían participar, entonces se saca este segundo SICAD, esta segunda subasta, con ciertas mejoras con respecto a aquella, ¿no? Hay que reconocerlo que se hicieron mejoras, porque en este caso va a alimentar a ciertos sectores que no podían obtener, no eran susceptibles pues de obtener dólares por el sistema complementario en la primera emisión.
y también era dificultoso desde el punto de vista de obtención vía Cadivi. Entonces, ¿qué se trata de hacer en este momento? Se trata de alimentar de divisas aquellos sectores que las necesitan y escasea. Para responder tu pregunta rápidamente, si va a tener un efecto sobre el dólar ilegal, que obviamente no podemos mencionar, va a depender. Obviamente por la expectativa debe disminuir, porque obviamente estamos en este momento, hoy se debe hacer la adjudicación, el viernes la liquidación de las divisas. ¿Por qué depende? Depende de que si va a haber oferta suficiente por intermedio del SICAP. Pues recuerden que entiendo que se va a hacer 2 veces al mes en un monto de 200 millones de dólares. Cada monto, sí. Cada subasta, ¿no? Cada subasta, correcto. Ahora, ¿de qué depende en este caso de que el dólar se mantenga, digamos, lo más cerca al oficial, de la oferta de divisas? ¿Y de qué va a depender la oferta de divisas? Bueno, obviamente va a depender de varios elementos. Recuerde que el SICAP no se alimenta solo, en este caso, de Banco Central, sino que se va a alimentar también vía, por ejemplo, PDVSA y vía personas, sectores privados, que también pueden ofertar en el sistema. Ahora, ¿va a ser regular? Vamos a esperar, ¿no? Eso sí lo dirá el tiempo. Ahora, indudablemente que la pregunta central que uno se hace es el tema de la confianza, porque él nos dice, no importa, esperen que vuelva, pero uno no tiene confianza en cuándo, de qué manera, no han creado una dinámica que uno diga, efectivamente, puedo contar, no salí en esto, pero de alguna manera puedo contar para llenar mi inventario. La persona que necesite vive de su negocio y necesita reponer inventario, ¿a dónde va? La persona que tiene un tema de salud y no salió, ¿a dónde va? Entonces, ¿cuál es la realidad? Recuerde que una de las estipulaciones de esta subasta, y me imagino que va a ser de la próxima, que ya fue anunciada hoy, es que los dólares no van a ser, o sea, los dólares que obtengan, en este caso aquellos que puedan obtener por intermedio del SICAP, no se pueden utilizar para pagar deudas, sino es para las nuevas importaciones, ¿no? Entonces siempre va a generar esas presiones al mercado ilegal, ¿no? Claro, o sea que... Hay restricciones, pues. Hay restricciones para eso. Voy a comenzar... Para el uso de los dólares del SICAP. Me han llegado muchas preguntas, que las tengo todas, todo el mundo quiere saber cómo funciona, que se hable un poquito. Voy a conversar y ya vengo con más, justamente responder estas inquietudes. No se retiren.